Fuerza de un sistema dinámico. Soy Luis Escalona y voy a explicarle en una presentación de una diapositiva la fuerza de un sistema dinámico. Fuerzas de un sistema dinámico. Las tres leyes de Newton nos permiten estudiar el movimiento de los cuerpos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos. Es necesario que conozcamos cuáles son las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. En esta sesión vamos a comentar brevemente las principales fuerzas que podemos encontrarnos al estudiar el movimiento de un cuerpo. Las principales fuerzas que nos vamos a encontrar al estudiar el movimiento de un cuerpo: el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. El peso es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que hay sobre ella. En la mayoría de los casos se puede suponer que tiene un valor constante e igual al producto de la masa, m, es decir, cuando la aceleración de la gravedad g, cuyo valor es de 9.8 y está dirigida siempre hacia el suelo. En la figura que presenta aparecen algunos ejemplos que muestran hacia dónde está dirigida el peso en diferentes situaciones. Un cuerpo apoyado sobre el suelo y un cuerpo que se mueve por un plano inclinado, el peso siempre estará dirigido hacia el suelo. Fuerza normal. Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, ejerce una fuerza sobre ella, cuya dirección es perpendicular a la superficie. De acuerdo con la tercera ley de Newton, la superficie debe ejercer sobre el cuerpo una fuerza de la misma magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Esta fuerza es la que denominamos normal y la representamos en N. En la figura que presenta se muestra hacia dónde está dirigida la fuerza normal. En los ejemplos que aparecen en la figura anterior para el peso, como ya hemos dicho, siempre es perpendicular a la superficie de contacto y está dirigido hacia arriba, es decir, hacia la fuerza de superficie del contacto. Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto. Es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos. Es la causante, por ejemplo, de que podamos andar, cuando mucho más andar sobre una superficie con poco rozamiento, hielo, por ejemplo, que por una superficie con rozamiento, como por ejemplo un suelo rugoso. Pues esto quiere decir pues que tiene diferentes superficies, pues, y si andas en hielo, por ejemplo, tiene menos fricción, hay menos rozamiento que cuando andas en un suelo rugoso, por ejemplo. Ese es uno de los ejemplos. Existen rozamientos incluso cuando no hay movimiento relativo entre dos cuerpos que están en contacto. Hablamos entonces de las fuerzas de rozamiento estático. Por ejemplo, si queremos empujar un armario muy grande y hacemos una fuerza pequeña, el armario no se moverá. Esto es debido a la fuerza de rozamiento estática que se opone al movimiento. Si aumentamos la fuerza con la que empujamos, llegará un momento en que superemos esta fuerza de rozamiento y será entonces cuando el armario se pueda mover, tal como podamos observar en la animación que mostramos aquí. Una vez que el cuerpo empieza a moverse, hablamos de la fuerza de rozamiento dinámica. Esta fuerza de rozamiento dinámica es menor a la fuerza de rozamiento estática. La experiencia nos muestra que la fuerza de rozamiento
entre dos cuerpos no depende del tamaño de la superficie de contacto entre los dos cuerpos, pero sí depende de cuál sea la naturaleza de la superficie del contacto. Es decir, que los materiales la formen y si es más o menos rugosa. La magnitud de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto proporcional a la normal entre los dos cuerpos, es decir, la fuerza es igual a la masa por la fuerza normal. Por ejemplo, como lo vemos aquí, donde la masa es lo que conocemos como coeficiente de rozamiento. Hay dos coeficientes de rozamiento estático y el cinético, siendo el principal. Hay dos tipos de rozamiento, el estático y el cinético, siendo el primero el mayor que el segundo. Por ejemplo, aquí como lo vemos en la gráfica, el rozamiento. Para poder mover un objeto, se debe superar la fuerza de roce que hay entre los dos objetos, y siempre tiene que ser en sentido contrario, como lo vemos aquí en la gráfica. Problema número 1. Considerar un cuerpo cuyo peso expresado en el sistema técnico es de 3 kilogramos. A. Expresar el valor del peso en el cuerpo del sistema MKS. B. Calcular el valor de la masa en los dos sistemas y anunciar la conclusión que se obtiene. Considerando que un kilogramo síntoma tónico equivale a 0.8 de la 0.8 síntoma tónico MKS, se obtiene este es el resultado que se obtiene. B. De acuerdo a la segunda ley de Newton, que es la que vemos aquí, el resultado que obtenemos es este. Problema 4. Dos bloques idénticos que se hayan apoyado sobre superficies sin rozamiento en la forma indicada de la figura, que es el supuesto de que las poleas carecen de peso y de rozamiento. Calcular. Esto supone que no hay rozamiento, porque debido a que el peso está en unas poleas, por ejemplo, como está aquí. El cuerpo A se desplaza con un movimiento uniformemente acelerado, cuya aceleración es la del sistema. Como no se conoce la aceleración, es necesario calcular cómo pasó el previo. ¿Cómo pasó? Según la gráfica, sumamos como la vemos aquí, después la sumamos y despejado, como lo vemos aquí, el ejercicio. Considerando que el cuerpo A se desplaza con un movimiento uniformemente acelerado sin velocidad inicial, su desplazamiento valdrá